Golpes en la ventana. Eric Matthews, técnico en sistemas, de 28 años, pensó mudarse desde Portland al viejo edificio de ladrillos rojos, en el número 17 de Pigman Street, East Town, Arkham. Sería un nuevo comienzo. El precio era sospechosamente bajo para estar tan cerca del centro financiero de Arkham, pero Eric, racional hasta la médula, lo atribuyó a la edad del inmueble y al mercado caprichoso. El edificio parecía detenido en el tiempo. La hiedra crecía como venas sobre la fachada, ocultando grietas en los ladrillos. Las escaleras de madera crujían de forma irregular, como si el edificio respirara por ellas. Los pasillos estaban impregnados de un olor agrio, mezcla de humedad y polvo viejo. Y el silencio no era tal, era denso, cargado, expectante. Todo comenzó en su tercera noche. A las 3:03 de la madrugada, Eric se despertó con el corazón galopando, como si hubiese estado corriendo. Sudaba, la garganta seca. No recordaba haber soñado, pero una sensación de urgencia lo sacudía desde dentro. Se sentó en la cama, sin entender que lo había despertado, y entonces lo escuchó. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, calculados, resonaron en la ventana. Eric se congeló. Su apartamento estaba en el 6º piso, y la ventana daba directamente al callejón trasero, un muro vacío sin balcones, sin árboles, sin repisas. La lógica intentó imponerse. El viento, alguna estructura que cruje, un pájaro, pero una parte más profunda de su conciencia, esa que rara vez escucha, supo de inmediato que no era eso, no podía serlo. A la mañana siguiente colocó su celular apuntando a la ventana. La curiosidad le carcomía el estómago, pero intentó mantener la compostura. Al revisar la grabación, solo encontró un archivo corrupto, estática, y por unos segundos, entre los clics del video, algo se insinuó. Un rostro distorsionado, aplastado contra el vidrio como una fotografía en descomposición, ojos huecos, una boca abierta en un grito congelado, como si intentara gritar desde el otro lado del cristal. Eric sintió que algo dentro de él se resquebrajaba. Trató de subir el video a la nube, a foros, a un grupo de Reddit, pero cada intento terminaba igual. El archivo se eliminaba solo, o se convertía en ruido blanco, como si algo o alguien se asegurara de que no dejara rastro. A partir de entonces, los golpes regresaron cada noche, siempre a las 3:03 de la madrugada, siempre 3. Eric se había vuelto hipervigilante, dormía a ratos, se despertaba sobresaltado, contaba las horas hasta las 3:03, con una mezcla de miedo y expectativa. Comenzó a recorrer el edificio en busca de respuestas, esperando que algún vecino pudiera ofrecerle una explicación racional, algo que devolviera el control a su mente. El conserje Chet, un hombre robusto con manos grandes como palas y una voz que parecía salida de un motor viejo, solo se encogió de hombros, con una sonrisa torcida. «A todos les pasa algo al principio», dijo, como si hablase de una alergia estacional. «Pigman Street tiene sus mañas». Pero fue la señora Langley, una anciana de andar lento y voz susurrante, quien le ofreció algo más. Lo llamó con un gesto cuando lo vio cabizbajo en el pasillo. Sus ojos eran claros pero apagados, como si hubieran visto demasiado. «Tú estás en el 6º B, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. «El de las ventanas». Eric no respondió, pero el temblor en sus manos lo delató. La anciana sintió lentamente. «Ese lugar está herido, muchacho. No es solo viejo. Hay algo que se quedó atrapado allí». Y entonces le habló de Thomas Kells, un estudiante brillante de la Universidad de Miskatonic, reservado, obsesivo,
que vivió en ese mismo departamento a finales de los 90. Había sido amable, educado, hasta que empezó a hablar de teorías que no parecían suyas. Dimensiones convergentes, fisuras en el tiempo, lugares que no deberían existir. Una noche me mostró un libro, susurró Langley, bajando la voz, casi hasta el silencio. Viejo, negro, con letras como heridas. El libro se veía muy antiguo y exhalaba un aura de malignidad. Recuerdo que me persigné casi por reflejo. Thomas me dijo que lo había tomado prestado de la biblioteca de la universidad y que con él cambiaría todo. Poco después Thomas desapareció. El departamento quedó intacto, como si hubiera salido a comprar algo y jamás regresado. La policía no encontró señales de violencia, solo una nota oculta tras el espejo del baño, escrita con letras temblorosas. No abras la ventana después de las 3. Eric sintió un escalofrío que no vino de su piel, sino de su memoria, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Esa noche, guiado por una intuición inexplicable, Eric desmanteló una parte del suelo. Entre el polvo, clavos oxidados y telarañas, encontró un cuaderno de tapas de cuero, húmedo, manchado, pero aún legible. El diario de Thomas Kells. Al abrirlo, algo cayó entre las páginas. Se agachó y lo recogió. Era una fotografía desgastada. En ella aparecía un estudiante de semblante serio, de mirada profunda, sosteniendo un libro oscuro entre las manos. Al dorso, apenas legible, una fecha escrita con tinta desvaída. Abril 1998. El diario. 12 de abril 1998. Hoy encontré algo que no debería existir, o no pensé encontrar en esta universidad. El Cultus Maleficarum estaba oculto entre los libros de física experimental, como una broma cruel. No es un grimorio como los clichés. No hay invocaciones con sangre ni pentagramas. Es peor, es preciso, lógico, frío. Un lenguaje que mezcla álgebra con fe, fórmulas que insinúan rutas, que no cruzan espacio sino tiempo, y algo más. 15 de abril 1998. He soñado con una ventana, no la mía, un imposible, flota en el aire, abierta a un paisaje que no reconozco, columnas que se retuercen, cielos líquidos, sombras que caminan al revés. Me despierto con las manos frías y los labios partidos, sangro, pero no recuerdo haberme herido. 19 de abril 1998. Ventanas convergentes, lo llama el libro, lugares donde la estructura de la realidad se vuelve delgada, frágil. La mía es una de ellas, estoy convencido. He dejado una taza junto al cristal, y al despertar estaba del otro lado, del lado exterior del vidrio. Nadie me cree, nadie tiene que hacerlo. Esto no es fe, es una fórmula. 22 de abril 1998. No puedo seguir yendo a clase. Las voces me distraen, no las externas, las internas, ideas que no pienso pero comprendo. Me susurran ecuaciones, me guían, me muestran cómo abrir. A veces me descubro escribiendo sin recordar haber empezado. Hoy encontré una nota mía que no escribí. Decía: él te está mirando, ya casi es la hora. Eric no pudo continuar leyendo el diario. Sentía que algo en su interior se corrompía y le impedía seguir. Luego se quedó dormido, presa del agotamiento. Tuvo un sueño muy extraño, donde una figura espectral le incitaba a seguirlo y cruzar una especie de umbral. Eric despertó sobresaltado y lleno de un sudor frío. Los días pasaban como si fueran el mismo. Eric apenas comía, apenas dormía, pero no por miedo, por fascinación. El diario de Thomas era un espejo turbio en el que cada página parecía hablarle directamente. Seguía teniendo sueños extraños, donde la figura espectral lo seguía instando a seguirlo, a través de un umbral hacia lo desconocido.
Eric despertaba exaltado y se descubría con las manos sobre el vidrio empañado en su ventana, dejando marcas que no recordaba haber hecho. Mientras más observaba la ventana, más cosas descubría. A veces el reflejo no coincidía con su movimiento. A veces el rostro del reflejo no parecía completamente suyo. Y entonces volvió al diario, en donde lo había dejado. En busca de respuestas, empezó a leer en voz alta, como si eso lo acercara más a la verdad que Thomas había vislumbrado. 24 de abril, 1998. Hoy descubrí un concepto escalofriante en el libro. Momentos liminales. Dice que a las 3:03 el tiempo se debilita, que hay segundos muertos entre los segundos vivos, puentes invisibles. El departamento entero se siente más denso a esa hora, como si algo exhalara. El aire se mueve, pero no hay viento. 27 de abril, 1998. No era viento, recité una fórmula anoche, un umbral menor, según las notas. La ventana se empañó desde el exterior, y luego, toc, toc, toc. Lo juro, no fue un sueño, lo vi. La figura, más nítida, alta, inmóvil. Su rostro no tenía simetría, como si lo hubieran construido de recuerdos rotos. Sonreía. 28 de abril, 1998. No sé cuánto dormí. He perdido tiempo. Escribo frases que no entiendo y luego las entiendo demasiado. La ventana no es una ventana, es un espejo, es un umbral, es una boca. La escribí yo o alguien desde el otro lado. Eric cerró el libro. El temblor en sus dedos era constante y sin embargo no se alejaba. No lo destruía, lo necesitaba. En los días siguientes, sus rutinas desaparecieron. Dejó de responder llamadas del trabajo. Ignoraba los mensajes de su hermana. La comida se pudría en el fregadero. Solo quedaban él, el diario y la ventana. A veces despertaba con palabras en la piel, escritas con marcador o tinta, ecuaciones, frases en latín. Una vez simplemente decía: estoy listo. Empezó a escuchar pasos a las 3:03, no en el pasillo, no en el techo, dentro del cuarto, y continuó leyendo el diario como un dictado de una fórmula que debía seguir. 30 de abril, 1998. No duermo, no como, no necesito. La figura viene cada noche, no habla con palabras, pero me transmite cosas que no debería entender. El tiempo se retuerce cuando me observa. Le mostré la fórmula, asintió, está orgulloso. 1 de mayo, 1998. He calculado las coordenadas del umbral. Las fracturas coinciden. El libro tenía razón, me ha guiado. El cristal ya no refleja, vibra, susurra, me llama. Mi cuerpo tiembla, pero mi mente por fin está clara. Nunca lo estuve tanto. 2 de mayo, 1998. Esta noche cruzaré. La ventana es la boca, el umbral, la única verdad. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Eric cerró el diario por última vez, con una respiración entrecortada. El eco de esas palabras le retumbaba en el pecho, como un tambor ancestral. Sintió que la frase no era solo de Thomas, era suya también. Esa noche algo cambió. La temperatura descendió sin explicación. Las paredes parecían dilatarse, como pulmones cansados. Y cuando el reloj marcó 3:03, los golpes llegaron. Toc, toc, toc. Y Eric, en completo silencio, caminó hacia la ventana. El reloj proyectaba una luz tenue sobre la habitación. 3:03. Eric se detuvo frente a la ventana. No temblaba, no lloraba. Había algo más fuerte que el miedo, la certeza. El aire vibraba como si algo invisible cantara en un idioma que no pertenecía a este mundo. Y entonces los golpes llegaron,
como una coreografía ancestral. Toc, toc, toc. La figura estaba allí, flotando tras el vidrio. No era una sombra esta vez, no era una distorsión, era un rostro humano, pero corroído por el paso del tiempo, y algo más profundo, algo que iba más allá de lo físico. Los ojos hundidos parecía mirar no solo a Eric, sino a través de él, y aún así reconocía el rostro. Thomas Kell. Pero no era el joven de la foto encontrada en su diario, era un eco espectral de sí mismo. Su piel parecía tallada en ceniza y cristal. Su boca se curvaba en una sonrisa quebrada, como si el olor y la iluminación se hubieran fusionado. En sus pupilas brillaban símbolos que Eric no comprendía, pero sentía como cicatrices antiguas en su alma. Thomas alzó una mano del otro lado del cristal. No tocó el vidrio, lo atravesó. El cristal no crujió, no se rompió, simplemente ya no estaba. Ya no era una ventana, era un umbral. Un pasaje entre planos. Eric sintió que su cuerpo se volvía liviano, como si cada célula comenzara a recordar una antigua promesa. Y sin pronunciar palabra, saltó. El impacto fue seco. El barrio entero despertó con un grito mudo. Eric Matthews yacía en el callejón trasero, su cuerpo retorcido, los ojos aún abiertos mirando hacia arriba, como si hubiera esperado ver algo al caer. La policía archivó el caso como suicidio, pero los muros no olvidan. Meses después, un nuevo inquilino llegó al sexto B, Caleb Foster, estudiante de literatura. Caleb dormía sin sobresaltos, sonreía en los pasillos, decía que el apartamento tenía buena energía. Y al tercer día todo cambió. Algunos vecinos dicen haberlo visto de pie frente a la ventana, exactamente a las 3:03 de la madrugada, inmóvil, mirando al callejón.